Muy buenos días todavía desde el Palacio de la Moneda, dando a conocer el informe acerca de la evolución de la pandemia. Saludamos a quienes están siguiendo esta transmisión. Siempre nombro primero a los canales y a las radios, pero hoy día quiero saludar a los que están conectados y están viendo esta transmisión. Y especialmente quiero saludar a la isla de Apiao, del archipiélago de Chiloé, donde con gran esfuerzo hemos iniciado allá una vacunación y quiero agradecer a los equipos de salud. Están ahí una foto del Centro Comunitario de Salud Familiar de Apiao. Los que conocen el sur de Chile saben que esta isla está en el medio, entre Chiloé y el continente, en una zona de mucho viento, de mucha lluvia. Por lo tanto, la gente que vive ahí, que trabaja ahí, tiene que sacrificarse enormemente. Agradezco porque teníamos un brote de coronavirus en la isla de Apiao y iniciamos esta campaña de vacunación dirigida por el doctor Caroca, que es el Ceremi de la región de los lagos, a quien le agradezco también. Agradezco a los canales de televisión, a las radios que voluntariamente se asocian a esta transmisión y también doy las gracias a nuestros equipos comunicacionales de La Moneda y del MinSal. Cedo la palabra a continuación al subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Alberto Duñac, para que nos dé a conocer el informe de COVID del día de hoy, 22 de mayo. Doctor Duñac. Muy buenos días. En el día de hoy, la Red Nacional de Laboratorios informó los resultados de 70.401 exámenes de laboratorio, superando ya los 14.280.000 exámenes realizados a nivel país. La situación, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 7.514 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 6.751 son por examen PCR, lo que corresponde a un 9,59%, y 763 por test de antígeno. De estos, 5.104 fueron casos sintomáticos y 1.873 fueron asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, se realizaron 26.010 exámenes PCR, de los cuales 2.999 son casos nuevos positivos, lo que representa un 12% de positividad. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a 1.323.413 casos, de los cuales 41.261 son casos activos y 1.252.970 son personas recuperadas. En cuanto a la evolución de las camas críticas, a la fecha, la Red Integrada de Salud cuenta con 4.453 camas habilitadas, de las cuales 4.175 se encuentran ocupadas, lo que se traduce en una ocupación del 94%. De este total de camas ocupadas, 2.974 corresponden a casos graves de COVID-19, los cuales están representados, como siempre, en el color celeste. De estos 2.974, 2.480 están con apoyo de ventilación mecánica, lo que representa un 83%. Como lo hemos visto en otras oportunidades, si bien el proceso de vacunación ha producido una disminución en el número de pacientes que se encuentran hospitalizados en una cama UCI por COVID-19, los pacientes con otras patologías no COVID han tenido un discreto aumento y hoy día representan 1.201 pacientes. La disponibilidad de camas hoy día es de 278. Si analizamos los ingresos a unidad de cuidado intensivo por tramo de edad, vemos que claramente los grupos de mayores de 50 años continúan disminuyendo. Estos representados por las líneas verde, amarilla y celeste en el gráfico. Por el contrario, los grupos de menores de 49 años, representados por las líneas gris y naranja, han mostrado un aumento en la última semana, que corresponde
justamente a la población que hoy día tiene un menor porcentaje de vacunación. De ahí nuestro llamado a que acudan a vacunarse y en el intertanto mantengan las recomendaciones señaladas por la autoridad. Como hemos señalado en otras ocasiones, la edad es un factor muy importante que determina el riesgo de ser admitidos o de tener complicaciones del COVID-19. En esta tabla podemos apreciar que sin vacuna, a mayor edad, mayor la probabilidad de ser admitido a una unidad de cuidados intensivos. Como ejemplo, sin vacuna, 2,3 de cada 100 personas contagiadas en el tramo entre 30 y 39 años deben ser admitidas a una unidad de cuidados intensivos, mientras que para el grupo de 70 a 74 años, esta cifra aumenta a 17 de cada 100 personas. Podemos observar que este riesgo de desarrollar una enfermedad grave disminuye en forma muy importante después de la segunda dosis, en donde para los mismos grupos anteriores la probabilidad de ingresar a una UCI disminuye casi 5 veces. En el grupo de entre 30 y 39 años pasa de 2,3 de cada 100 a 0,5 de cada 100. Y para el grupo de 70 a 74 años pasa de 17 de cada 100 a solo 3,3. De ahí la importancia de completar el proceso de vacunación. Insistimos en el llamado a vacunarse cuando la autoridad lo defina. Y aquellos que estén retrasados, por favor, continuar con su proceso y retomar la normalidad de este mismo. En otro ámbito, y de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información en Salud, DEIS, debemos lamentar, como es habitual, nuevos fallecidos. En las últimas 24 horas se han registrado 96 personas, con lo cual la cifra total de decesos asociados a esta enfermedad asciende a 28.386 a la fecha. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 211 recintos de hospedaje con una capacidad de 15.286 camas totales, una ocupación del 77% y 2.519 camas disponibles. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario Duñac. La variación que hemos tenido de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de más 13% para la comparación de los últimos 7 días. Las regiones con mayor aumento de casos confirmados en los últimos 7 días son Aysén con un 47%, Los Lagos con un 36% y O'Higgins con un 27% de aumento. Manifestamos como Ministerio de Salud nuestra preocupación, obviamente, por estos aumentos a nivel nacional y en algunas regiones en forma circunscrita. Por lo tanto, llamamos una vez más, tal como lo están haciendo todos los ministros de salud de toda Latinoamérica, donde estamos observando brotes muy importantes, llamamos una vez más a reforzar los cuidados sanitarios individuales y evitar la propagación del virus. Los viajes innecesarios, como los que vimos ayer, aumentan la movilidad y la morbilidad también, y aumentan la circulación viral. Los permisos de desplazamiento deben ser utilizados racionalmente. No entiendo cómo pueden estar 9, 12 horas en un taco gigante solo para salir de Santiago, en circunstancia de que obviamente hay una serie de permisos que no eran lógicos de utilizar en esas circunstancias. Quiero destacar que, aunque en los últimos días hemos tenido casos positivos sobre los 7.000 casos diarios, además con una alta cantidad de exámenes de reacción de polimerasa en cadena, PCR, la tasa de conversión, es decir, la cantidad de pacientes que ha ingresado a las unidades de tratamiento intensivo, ha demostrado una caída muy significativa,
sobre todo en los vacunados que han cumplido más de 14 días después de la segunda dosis. En comparación al mes de junio del año pasado, cuando no teníamos vacuna, y mayo de este año, es decir, este mes con vacuna, en el grupo etario de 70 a 74 años de edad, la caída en la hospitalización en UTI es del 73,5%, menos 73,5%. Es decir, aquellos que ya se vacunaron, que llevan más de 14 días con la segunda dosis, que tienen entre 70 y 74 años, han disminuido su entrada a UCI en un 73,5%. En el grupo de edad, entre 60 y 64 años de edad, la caída aún es mayor, es del 81,8% después de la segunda dosis, 14 días después de la segunda dosis. Estas cifras, como dice una canción, abren un camino de esperanza, sobre todo para la población de edades mayores, que recordemos, estuvieron sometidas a enormes restricciones y fueron los primeros en vacunarse y con un gran entusiasmo. Están cosechando lo que sembraron, están viendo el resultado de esa campaña de vacunación en este grupo etario y que fue muy masiva y sigue siendo llena de éxitos. Por esto mismo, es importante, como lo ha dicho el subsecretario recién, que se vacunen los más jóvenes, porque vamos a evitar que ingresen a la unidad de tratamiento intensivo. Podremos tener todavía una gran cantidad de pacientes contagiados, porque recuerden muy bien que la vacuna por sí sola no protege. Hay que mantener el uso de la mascarilla, hay que mantener el distanciamiento físico, hay que mantener el lavado de manos, evitar la movilidad innecesaria. Son imprescindibles esas medidas, mascarilla, distanciamiento, ventilación, para evitar el contagio del virus. El virus sigue circulando, se mantiene la contagiosidad, sobre todo con las cepas brasileñas, y debemos seguir cuidándonos, ya que, lo hemos repetido hasta el cansancio, a más libertad, mayor responsabilidad. Le daré la palabra a la doctora Paula Daza, pero antes de eso voy a dar a conocer las cifras de las vacunas. La vacunación hasta el día del 21 de mayo a las 21 horas, llevábamos vacunados 9.590.915 personas con una dosis, lo que equivale al 63,1% de la población objetivo. Recordar que, aunque con la primera dosis tenemos un efecto positivo, creación de anticuerpos, en realidad uno tiene que colocarse las dos dosis y más aún esperar 14 días después de la segunda dosis para tener su sistema inmunitario con una respuesta más completa. Con segunda dosis o personas que han completado ya la vacunación, con dos dosis tenemos 7.690.149 personas en Chile, lo que equivale pasamos el 50%, 50,6% de la población objetivo vacunada con primera y segunda dosis. Ahora sí, le doy la palabra a la doctora Paula Daza con el tema sanitario del día. Doctora Daza, por favor. Muy buenas tardes, ya son más de las 12. Quiero insistir en que estamos en una situación sanitaria compleja desde el punto de vista del número de casos. En ese sentido, quiero decir también que es fundamental mantener las medidas de autocuidado. Y aquí hay un punto, ha llegado el frío y la ventilación es uno de los pilares esenciales si vamos a estar en un lugar adentro. Y por eso quiero recordar que mantener la mascarilla y la ventilación al menos 10 minutos cada una hora, si vamos a estar en un lugar en un tiempo prolongado, es fundamental. Lo ideal siempre es mantener al menos 2 ventanas abiertas o 2 puertas abiertas, porque sabemos que la ventilación disminuye la posibilidad de contagio. Por lo tanto, mantener e insistir en las medidas de autocuidado, particularmente durante este invierno. Hemos llegado al más del 63% de las personas vacunadas con la primera dosis. Hemos visto cómo las personas han acudido a vacunarse, un 81% de las vacunas administradas ha sido con la vacuna Sinovac, un 17,5% ha sido con la vacuna Pfizer y un 1,1% ha sido con la vacuna AstraZeneca.
En las vacunas del laboratorio Sinovac y Pfizer, el periodo entre una y la segunda dosis son 28 días, es decir, 4 semanas, mientras que la vacuna AstraZeneca es de 12 semanas. Continuamente, el Programa Nacional de Inmunizaciones y el Instituto de Salud Pública analizan la información internacional y las distintas posibilidades de ir cambiando o ir fortaleciendo las estrategias de vacunación. La Agencia de Medicina Europea, EMA, y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que la ventana entre la primera y la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca sea entre 4 y 12 semanas. Hoy día, el 99% de las personas que se han vacunado en Chile con la vacuna AstraZeneca son hombres, y la mayoría de ellos menores de 45 años. Hemos visto que esta es la población que hoy día está ingresando a las unidades de cuidados intensivos. Y es por eso que hemos decidido acortar el tiempo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca y unificarlo igual que la vacuna Sinovac y la vacuna Pfizer para que se coloque a los 28 días, es decir, a las 4 semanas. De esta forma, al acortar los tiempos entre la primera y la segunda dosis, las personas que se vacunen con AstraZeneca van a haber completado su vacunación a los 28 días. Hasta el día de hoy todavía no hay ninguna persona en Chile que se ha colocado AstraZeneca que se ha requerido, que ha alcanzado los 28 días, pero a cada uno de ellos que tienen las vacunas se les va a informar y por lo tanto se pueden acercar a los vacunatorios en este periodo. Es por eso quienes ya tienen su primera dosis entonces pueden acudir a los 28 días a colocarse su dosis. Esto es un tremendo esfuerzo logístico que estamos haciendo, pero debido a la situación epidemiológica y sobre todo al aumento de camas críticas, particularmente de este grupo de población, hemos decidido acortar entre la primera y la segunda dosis de esta población. Eso, ministro. Muchas gracias, doctora Daza. A continuación vamos a escuchar las preguntas del día de hoy. Primera pregunta, por favor. Buenas tardes, subsecretarios y ministro. Consultarle sobre este carnet verde. Ayer la subsecretaria Paula Daza entregó algunos detalles con respecto a cuáles serían estas libertades. Pedirle si se puede profundizar en estos 2 puntos, como por ejemplo los viajes entre regiones y aquellas libertades que sin duda hoy se obtienen a través de un permiso de la comisaría virtual. Y también a esto añadirle, ¿qué va a pasar con quienes no se pueden vacunar por edad o por orden médica? ¿No van a tener un carnet verde? Y bueno, durante esta mañana el doctor Bernucci dice que el carnet verde no se debería aplicar por ahora en Chile porque los países que se ha planteado como opción se ha hecho en base a vacunas que tienen otro tipo de tecnologías como por ejemplo Pfizer y Moderna. Además, agregar que Sinovac es efectiva para evitar enfermedades graves, no tanto para síntomas leves. Eso señaló durante esta mañana. ¿Usted comparte estas declaraciones, ministro, más aún luego del aumento de casos? Muchas gracias por la pregunta. Con respecto a este documento, nosotros hemos estado trabajando en él, como ustedes saben, y le pediré a la subsecretaria de Salud Pública, doctora Daza, que dé respuesta a sus inquietudes. Bueno, con respecto a la situación epidemiológica en nuestro país y a la vacunación, nosotros hemos visto que las personas mayores, particularmente las personas mayores de 65, de 70 años, son las que han tenido mayores restricciones durante todo este año de pandemia. También sabemos que el avance de la vacunación ha sido muy positivo, particularmente en este rango etario. Hoy día sabemos que la población mayor de 70 años se ha vacunado más del 80% y lo mismo la mayor de 65 años. Es por eso que en conversaciones con el Consejo Asesor hemos visto la posibilidad de darle mayores libertades en aquellas actividades de bajo riesgo, como hemos dicho, particularmente a algunas personas que viven en comunas en cuarentena y que viven en transición. Hoy día las personas que están en comunas en cuarentena, en transición, pueden salir a hacer actividades al aire libre, pueden salir a caminar, pueden salir a hacer algunas actividades que requieran de urgencia, y es por eso que nos parece importante permitir que las personas que están vacunadas, que tienen 2 dosis y que han pasado 14 días,
puedan tener mayores libertades, actividades de bajo riesgo. En ningún caso van a haber cambios en el plan paso a paso, pero sí ir avanzando, sobre todo en las personas mayores, que sabemos que son las que han estado más tiempo en cuarentena. Obviamente, en el momento que vayamos a dar esta información de estas libertades, vamos a detallar cuáles son aquellas actividades que van a poder realizar. Hemos insistido que la vacunación es un pilar más del punto de vista de las medidas de autocuidado, pero es un pilar que es importante y necesitamos que todas las personas se vacunen. Hoy día hemos visto que efectivamente las personas mayores se han vacunado, pero si vamos a la población, por ejemplo, de 40 a 45 años, que se ha vacunado un 65% ese grupo etario, que se debería haber vacunado hace 2 semanas, no hemos alcanzado el porcentaje deseado. Por lo tanto, creemos que es importante que todos se vacunen. En la medida que todos se vacunen, vamos a poder seguir dando más libertades, particularmente a aquellas personas que ya están con las 2 dosis y que son de menor riesgo. Hemos dicho que claramente las personas que están vacunadas se pueden contagiar, sí, y es por eso que el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el aforo, que hoy día hay de 5 personas en una comuna en transición, no hay aforo en las comunas que están en cuarentena, son medidas que se tienen que mantener y restringir y mantener este modo COVID durante el periodo que consideremos necesario. Muchas gracias, doctora Daza. Yo quisiera agregar que ayer o antes de ayer, la Organización Mundial de la Salud, en cual confiamos mucho, y la Organización Panamericana de la Salud, ha dicho que todas las vacunas son efectivas. Así que cuando hay voces que tratan de diferenciar entre vacunas y crean esa inquietud en la población, no contribuyen positivamente a manejar la pandemia. Además, nuestro propio estudio, el estudio chileno, fue presentado a la Organización Mundial de la Salud a través de nuestro asesor y yo creo que la OMS prontamente va a certificar también en forma taxativa a la vacuna que usted ha nombrado. Las vacunas son seguras, son eficaces, protegen, si no, no habrían sido aprobadas por las instituciones que certifican las vacunas. Por lo tanto, hay que confiar en lo que ha dicho la OMS. Todas las vacunas son seguras, eficaces y cumplen su cometido. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ministros, subsecretarios. Los saluda Safka Parrayés de Radio Agricultura. Preguntarles qué va a pasar en las próximas semanas luego de que se termine el proceso de vacunación en los más jóvenes, considerando que desde que se comenzó a inocular a las personas de 50 o menos años se desaceleró la vacunación. ¿Hasta qué edad va a estar abierto el calendario, si pueden recordar eso? Y cuando eso se acabe, si van a abrirlo a todo público. En ese sentido, también, ¿qué medidas van a tomar para incentivar el proceso de vacunación en el segmento de los más jóvenes de 20 o más años? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Hacía tiempo que no veíamos a Radio Agricultura aquí haciendo preguntas. Creo que nosotros hemos demostrado en los últimos días que la velocidad de vacunación no ha disminuido. Es verdad que tuvimos una caída en la velocidad de vacunación durante algunas semanas de abril, pero no se produce la caída porque no queramos vacunar. Se produce la caída porque nosotros tenemos que manejar el stock que nos llega semana a semana. Y obviamente que durante unas semanas de abril el stock no llegó en la misma proporción que venía llegando y que ahora además se ha recuperado totalmente. De hecho, mañana recibimos más de 2.200.000 dosis de vacuna Sinovac y durante estos días recibimos más de 600.000 dosis entre Pfizer y AstraZeneca. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar con nuestra campaña para estimular a que se vacunen los más jóvenes, tal como lo han dicho ambos subsecretarios hace pocos minutos atrás. Tenemos varios influencers que están apoyando la campaña de vacunación, como por ejemplo el tenista González y otros que están activamente en las redes sociales apoyándonos y vamos a seguir con esa campaña. Y obviamente, y aquí viene la paradoja del tema, cuando nosotros queremos sacar un documento que le dé más libertad, pero más responsabilidad a aquellos que han sido vacunados, también estamos apoyando y estimulando la campaña de vacunación. Queremos que la gente entienda eso. Sin embargo,
Nadie nunca ha dicho, y todos los estudios así lo demuestran, que la vacuna evita el contagio. Por eso lo ha dicho el doctor Duñac, lo ha dicho la doctora Daza hace pocos minutos. Hay que mantener la mascarilla, hay que mantener el distanciamiento físico igual, hay que mantener la ventilación, porque desgraciadamente el virus sigue circulando. ¿Cuándo podríamos tener una respuesta mayor? Cuando, como lo hemos dicho en otras oportunidades, tengamos la famosa y discutida inmunidad de rebaño, que no la vamos a conseguir antes del 30 de junio, es decir, antes de que vacunemos al 80% de la población susceptible. Quiero recalcar eso. Por eso es que es tan importante avanzar en la campaña de vacunación. Ahora, nosotros pensamos, según los cálculos que tenemos y por la velocidad que llevamos, que probablemente a mediados de junio, es decir, antes del 30, ya vamos a poder vacunar a menores de 18 años siempre que el ISP apruebe el uso de la vacuna Pfizer en personas entre 12 y 17 años. Estamos esperando, obviamente, esa presentación y creemos, obviamente, que vamos a cumplir nuestra meta gracias al trabajo de la atención primaria, de los alcaldes y alcaldesas, de nuestro equipo de PNI, pero también insistiendo en la colaboración de la población más joven de Chile. Muchas gracias. Ministro, subsecretarios, muy buenas tardes. Mi pregunta va relacionada con el funcionamiento de los vacunatorios móviles. El día de ayer se registraron en terreno distintos hechos, por ejemplo, en Estación Mapocho, que la gente señaló que no habían dosis para la cantidad de números que se entregaron y que el personal que debía inocular también a las personas no había llegado. Y hoy día también constatamos en terreno en 3 partes distintas. En Parque Almagro, a las 10:30 ya no quedaban dosis para la cantidad de personas a las que se le había distribuido números. En Estación Mapocho, la misma situación. En Plaza Puente Alto, 200 personas haciendo filas y el bus de las vacunas hasta las 15 horas que estaba funcionando, bueno, hasta ahora se habían acabado las dosis. Mi pregunta es cómo se está subsanando esos problemas que se han registrado en estos vacunatorios móviles. También otra pregunta de utilidad pública. ¿Toda la gente que llegue a los vacunatorios va a ser inoculada o solamente los que tengan estos números entregados y se necesita permiso para trasladarse a esos vacunatorios móviles? Permiso nunca se ha necesitado para vacunarse. Jamás hemos dicho que se necesita permiso. Creo que eso hay que aclararlo porque es muy importante su pregunta en ese punto. Con respecto a las otras dudas, nosotros estamos haciendo un esfuerzo gigante, aceptando la recomendación de diferentes expertos de vacunar durante los fines de semana y espero que todas esas falencias se subsanen. Sin embargo, la doctora Daza tiene más detalles al respecto, así que le daré la palabra a la subsecretaria de Salud Pública. Muchas gracias. Bueno, en el día de ayer efectivamente se instalaron 5 lugares donde vacunarse. En uno de ellos, en Estación Mapocho, se atrasó la instalación por un problema logístico. En vez de partir a las 10 de la mañana, partieron a las 12 de la mañana vacunando. ¿Cómo es el procedimiento? Cada uno de estos vacunatorios móviles cuenta entre 160 y 200 vacunas y la logística es igual que en la atención primaria, es decir, se entregan números a las personas que se van a vacunar y esos números que se entregan, las personas se le colocan las vacunas. Aquí nos parece positivamente que haya llegado un número importante de personas a vacunarse y, por supuesto, si llegan más personas de las que está la posibilidad de vacunar durante ese periodo, esas personas se pueden ir a vacunar al día siguiente. Este es el primer día que instalamos esta logística. Nosotros vamos a ir perfeccionando la logística en función de la demanda que hemos ido viendo y particularmente en aquellos lugares donde nosotros hemos visto más demanda. En el día de ayer, por ejemplo, en la comuna de Maipú, en la comuna de Pudahuel, sobraron las vacunas, es decir, fue menos público de lo que se había pensado. En otros lugares, Estación Mapocho, en el Cerro San Cristóbal, llegaron más personas. Por lo tanto, esto ha ido perfeccionando en función de la demanda y vamos a trabajar con la atención primaria de las distintas municipalidades para poder dar la posibilidad de tener más vacunatorios abiertos durante el fin de semana. Porque lo que hemos visto que este grupo etario, ¿cierto?, que estamos vacunando ahora, que son las personas más jóvenes, por distintos motivos prefieren algunos de ellos ir el fin de semana para poder vacunarse. Así que vamos a ir mejorando esta logística y
y vamos a ir internándonos con mayor cantidad de vacunatorios, particularmente en las zonas y en los lugares donde nosotros vemos que hay mayor afluencia de público. Quiero aprovechar esta instancia para comentar el calendario de vacunación de la próxima semana. La próxima semana las personas de 29 a 26 años van a vacunarse durante toda la próxima semana y también todos los rezagados mayores de 29 años. O sea, cualquier persona que tiene más de 29 años y no lo ha hecho hasta el momento se puede ir a vacunar la próxima semana. También los rezagados de crónicos que tienen entre 18 y 24 años. Y también quiero aprovechar de agregar aquellas personas, niños, jóvenes que tienen entre 16 y 17 años que tienen alguna enfermedad crónica y se ha sido diagnosticada en el último periodo y no lo ha hecho. Estamos pensando en jóvenes que tienen diabetes tipo 1, jóvenes con cáncer, jóvenes que han sido dializados y no pudieron tener acceso a la vacuna en su momento o han sido diagnosticados en el último tiempo. También van a poder vacunarse la próxima semana. Quiero recordar que este grupo etario de 16 y 17 años solo puede recibir la vacuna Pfizer debido a que la vacuna Sinovac y la vacuna AstraZeneca no ha sido aprobada para los jóvenes menores de 18 años. Por lo tanto, es importante que ellos, si van a acudir a un centro de vacunación, en la página del Ministerio de Salud están los lugares donde hay vacunas Pfizer para este grupo etario. Muchas gracias, doctora Daza. Pasamos a la última pregunta del día de hoy. Sí, buen día, ministro, subsecretaria y Buen subsecretario. día. Diego Muñoz por acá de Radio Bio Bio. Quería consultarle respecto a la situación de las cirugías. Los días promedio para esperar una intervención quirúrgica pasaron de 348 a 558 por la pandemia. Y quería conocer qué visión tiene el MinSal de esta situación y si se ha pensado en algún tipo de plan para poder disminuir este tiempo de espera. Y quería agregar otra pregunta también, y es respecto a una hipotética realización de la Copa América en Chile. La Conmebol y la ANFP tenían la intención de que, si es que el torneo se hace acá en el país, haya público en las tribunas. ¿Desde el Ministerio de Salud existe disposición a analizar esta posibilidad? Muchas gracias, Diego, por las preguntas. La primera pregunta la contestará, el doctor Alberto Duñac. Sí, tal como usted señala, efectivamente, producto de la difícil situación que hemos vivido, muchas cirugías selectivas han debido postergarse y el tiempo, tal como usted señala, ha pasado de 350 días aproximadamente, más de 500. Esto, la razón de esta postergación, bueno, es por todos conocida, la necesidad de transformar algunos pabellones en unidades de cuidados intensivos, la utilización de máquinas de anestesia, como ventiladores en la primera ola y en el último tiempo este incremento tan importante de camas que ha requerido destinar todo el recurso humano disponible a esas labores. Sin embargo, como también se ha señalado, todas aquellas cirugías de urgencias, aquellas cirugías que representen algún tipo de secuela potencial grave, han quedado resueltas, así como también la patología oncológica. Ahora, en este momento y a partir del día lunes, se va a emitir un decreto en el cual se va a empezar a liberar las cirugías en función del estado de evolución de la pandemia, dado que no ha sido exactamente igual en este momento en todas las regiones del país. Hay algunas regiones en las cuales tienen una mayor holgura y, por tanto, estamos reiniciando progresivamente la actividad quirúrgica. Y, por otro lado, también hay un plan de reactivación, hay un proceso de licitación de cirugías para justamente sacar adelante parte importante de esta lista de espera, y eso, evidentemente, está a la espera de que disminuya un poquito la pandemia. Muchas gracias, doctor Duñac. Quisiera recordar que en el presupuesto para el año 2021 del Ministerio de Salud se han destinado 150 millones de dólares extras para justamente atacar el problema de las listas de espera que sabíamos que se iban a producir por efecto de la pandemia. Con respecto al tema de Conmebol y deporte, yo me he mantenido en contacto permanente con la ministra del Deporte, la ministra Cecilia Pérez, con la cual conversamos habitualmente, y también con el encargado de Medicina del Deporte,
y se está elaborando un protocolo que tiene que ser sometido a la mesa COVID para ver si nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que usted propone o que la Conmebol propone. Por el momento, en las ligas de fútbol se está jugando sin público y usted sabe que hay un protocolo muy estricto cuando vienen equipos desde el extranjero. Creamos prácticamente una burbuja para mantenerlos aislados y llevarlos al estadio y volverlos a su hotel y después al avión. Pero hay una posibilidad de estudiar este campeonato en Chile. Sin embargo, por el momento no hay ninguna decisión tomada. Chile se ha destacado en el contexto internacional en el aspecto de deportología. Y es así, quisiera comunicar esto hoy día, y quiero felicitar a la doctora Sandra Maecha, que ha recibido un premio internacional por el desarrollo de la medicina del deporte en la Universidad Mayor en Chile. Creo que es un hecho a destacar, ya que es un reconocimiento internacional tanto a esa rama de la medicina en la Universidad Mayor como a la doctora Sandra Maecha, que ha llevado a cabo con éxito el desarrollo de esta especialidad en Chile. Con esto damos por finalizada la comunicación de hoy día, la comunicación de prensa. Agradecemos a las periodistas y periodistas y a nuestros equipos y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias.